continuación, desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, presentamos. Eres nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Siendo pecadores nos salvó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Nos ha alcanzado pecadores nos salvó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Pecadores nos salvó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Siendo pecadores nos salvó, hoy nos acercamos sin temor. Jesucristo basta, Jesucristo basta, castigo recibió y su herencia me quedó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Y esperanza fiel en su amor confiamos,
descanso en Él. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. En la Iglesia Cristo Salva, en esta reunión de domingo a la noche, quisiera compartir con todos un pasaje muy interesante de la Escritura que se encuentra en Marcos en el capítulo 5. Acompáñenme y veamos juntos a Jesucristo en acción en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Vamos a comenzar la lectura desde el versículo 1. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque muchos somos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban a los cerdos huyeron, dieron aviso a la ciudad y en los campos, salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron lo que habían hecho y lo que habían visto y cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hasta aquí nomás la lectura del pasaje de hoy en la palabra de Dios. ¿Sabes? Este pasaje quiero resumirlo en 4 puntos en esta noche. Quiero hablarte de una realidad invisible, quiero hablarte de una autoridad indiscutible, quiero hablarte de un episodio increíble y quiero hablarte de una respuesta inentendible. Quiero que con estos 4 puntos lleguemos a el fondo de lo que Dios quiere decirnos para esta noche y para esta semana, para que vos puedas guardarlo y atesorarlo en tu corazón. He estado orando mucho y preparándome para que Dios pueda hablar a tu vida y a tu corazón. ¿Sabes? Este es un pasaje impresionante de la palabra de Dios. Marcos está tratando de hacer ver a los lectores el poder que Jesucristo tenía. Si vos te fijas, antes de comenzar el pasaje, tenemos allí el episodio en que Jesús calma la tempestad. Él demuestra cómo el viento y los mares pueden obedecer a su sola voz. Si vos te fijas en el capítulo posterior, vas a ver la resurrección de una persona y vas a ver la sanación de aquella mujer atormentada por el flujo de sangre hacía 38 años. Y en este capítulo vamos a ver la autoridad de Jesús sobre los demonios. Es un capítulo que está cargado de doctrina, quizás, acerca de los ángeles y más específicamente de los ángeles caídos. Por eso, en primer lugar, vamos a hablar de una realidad invisible. ¿Sabes? Hoy más que nunca
nuestra sociedad se ha vuelto materialista. Estamos preocupados por los bienes que tenemos, por la ropa que vestimos, si es de marca, si no. Estamos preocupados por cómo nos vemos. Algunos invierten horas importantes en el gimnasio, sus energías. Otros invierten horas importantes en las redes sociales, en sus imágenes de Instagram, para ver qué tal se ven y cuánta aprobación reciben de los demás mediante un like. Yo sé, no estoy descubriendo nada nuevo, pero sabes que la Biblia narra que además del mundo visible que tanto nos preocupa día a día, tanto a no cristianos como a los cristianos también, existe una realidad invisible, la potestad de las tinieblas. Pablo le llama ahí en su carta la potestad, los ángeles, los principados y las potestades, huestes espirituales de maldad. Y sabes, es cierto que existe un mundo invisible aparte del que no nos vemos. Es muy interesante, por ejemplo, al estudiar la física, cómo la física nos deja claros que las longitudes de onda que nuestro ojo pueden ver son muy limitadas al lado de un espectro mucho más grande existente. Y queda claro para cualquier físico que hay mucha más realidad que no vemos de la que vemos. Si no, vos puedes ir a hacerte una tomografía o un estudio que requiera rayos X y vas a ver que los rayos son absolutamente invisibles. ¿Cuánto más hoy hemos aprendido que algo que es invisible, como un virus, puede afectar nuestra vida tremendamente? También son reales ángeles y potestades. Los ángeles son creados allí. En el capítulo 1 de Génesis nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 1, hace la aclaración de que cuando han sido creados los cielos, ha sido creado todo el ejército de ellos. Dios ha creado los ángeles en sabiduría y en perfección. Pero sabes, un gran puñado de ellos, quizás un tercio de ellos, como dice el libro de Apocalipsis, han caído junto a su rebelión, a su cabeza, que fue Satanás, la serpiente antigua, el príncipe de mentiras, aquel de quien Jesucristo habló demasiado. Fíjate que aquellos demonios han caído y a pesar de no ser ellos omnipresentes, han caído en una gran cantidad y hacen estragos hoy en el mundo. Y lo hacían sin duda en el tiempo de Jesús. Gran actividad demoníaca fue la que Jesús enfrentó mientras estuvo en el mundo. Claro, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo Satanás no iba a estar preocupado por eso? Y este hombre que salió al encuentro de Jesús cuando él baja de la barca, tenía no un demonio, sino tenía muchos demonios adentro. ¿Qué consecuencias nos hace ver este pasaje que tenía para aquel hombre? Y te pido que tengas paciencia conmigo para que vayamos viendo el pasaje, hagamos un estudio de lo que realmente quiere decir el pasaje y finalmente lleguemos a lo que Dios quiere decir a nuestra vida. ¿Qué consecuencias tenía para este hombre? ¿O qué podemos aprender del dominio del demonio en el corazón de una persona? Podemos ver que el demonio le acercaba a la muerte. Este hombre vivía cerca de los sepulcros. También este episodio que se narra también en el Evangelio de Mateo y también en el Evangelio de Lucas, nos dice que este hombre se hería muchas veces con piedra. ¿Sabes? Satanás quiere que el creyente y aquel que no lo es termine muerto. Porque él sabe que una vez que la persona está muerta, no puede ya más ser salva. ¿Sabes? Lamentablemente no existe en la Biblia algo así como un purgatorio donde las almas limpien su pecado después de la muerte. No existe una idea como gente orando en la tierra para limpiar los pecados de aquellos que ya fueron.
Dios te dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, porque sabe que en cuanto la vida se acaban las chances de conocer al Salvador. Por eso Satanás estaba tan preocupado ya que tenía el demonio de esta persona, el dominio sobre esta persona, poder matarle cuanto antes. Y le acercaba a la muerte, a los sepulcros, a las heridas. Cuando vos ves el día de hoy tantos suicidios, tantos adolescentes que cortan su vida a la mitad de su tiempo, tantos jóvenes con angustia, tantos adultos que quizás están en el final de sus días, pero atacados por la depresión. ¿No crees que Satanás está atacando del mismo modo allí? Quizás esta es una pregunta para pensar. Vemos suicidios día a día y vemos cómo Satanás está haciendo la suya. Le acercaba a la muerte, le quitaba la libertad, porque fíjate que tenía este demonio una gran fuerza, tenía un dominio tal y cual que los vecinos quisieran atarle con cadenas y con grillos, pero los intentos resultaron vanos. El hombre había perdido su libertad. Él podía derrotar a los hombres de afuera y también al de adentro, de modo que ya no ejercía su libertad. Andaba como un lunático por afuera de la ciudad y siendo dominado del demonio. Y lo llevaba a la soledad en último lugar. ¿Por qué lo llevaba a la soledad? Porque dice que este hombre andaba en los desiertos, que andaba en los sepulcros, lejos de todos. Quizás el método de Satanás no ha cambiado mucho. Satanás quiere que las personas queden en soledad, que sufran esa soledad, porque sabe Dios que hemos nacido para estar con un grupo que nos albergue y que nos cobije. Satanás lucha por la soledad, Satanás lucha por la angustia, Satanás lucha por la muerte. ¿Es algo de esto lo que está atacando tu vida? Presta atención en este mensaje. Pero no quiero dejar pasar una pregunta que a lo mejor vos te estás haciendo. ¿Me puede ocurrir esto? ¿Puede entrar un demonio a morar en mi vida? Bueno, la respuesta es sí, si no sos hijo de Dios. Cuando una persona no es hija de Dios y puede participar de magia negra, puede participar de reuniones espiritistas, puede tratar de hablar con los muertos, ir a los adivinos, esto es muy peligroso y muy probable que Satanás pueda ejercer un dominio en la vida del hombre e incluso poseerla. La mejor forma de que una persona se cuide y pueda rescatarla del dominio del mal es sin duda aceptando a Cristo como su único y suficiente Salvador. Como a mí te puede ocurrir que un vecino, un amigo que sepa que sos cristiano, viene y te pregunta, he tenido tal episodio, estoy viendo cosas en mi casa, están ocurriendo cosas extrañas. La solución es predicarle el Evangelio. Predicarle el Evangelio. Solo Cristo adentro del cuerpo de una persona puede impedir que a esa persona entre otra influencia espiritual, una realidad invisible, una realidad que no vemos, pero que es tremendamente importante. El creyente puede ser usado, puede ser molestado, puede ser perjudicado como fue Job por Satanás, pero jamás puede ser poseído por un demonio. Y esta es la seguridad que nosotros tenemos, una realidad invisible. En segundo lugar, quiero hablarte hoy de una autoridad indiscutible. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, Satanás hizo tres cosas, o los demonios hicieron tres cosas. Corrió, se arrodilló y clamó. Es decir, en primer lugar, Satanás corrió al encuentro de Jesús. No esperó que Jesús profiriera ninguna palabra. Él sabía que no era un cualquiera quien venía a verle a aquel lugar. Era el Rey del universo. Y ante su encuentro
no tuvo mejor cosa que hacer que salir corriendo ante él. Sabía que la visita era muy importante. En segundo lugar, mostró quién es el que tiene autoridad, pues él, cargado de demonios, se arrodilló ante su presencia y reconoció, porque los demonios reconocen que Jesucristo es superior a todo. Y clamó a gran voz. Y los otros evangelios completan que preguntó, ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Te decía que este pasaje está cargado con doctrina porque fíjate que los demonios saben cuál es su final. Ellos no son omniscientes, no saben todas las cosas, siempre van aprendiendo. Pero saben cuál es el final. Y el final es que van a ser atormentados junto a la bestia y junto al anticristo y junto al mismo Satanás en el lago de fuego. ¿Antes de tiempo vienes a echarnos, Jesús? Ahora, quiero llamar la atención a tu vida sobre esto. ¿Sabes que Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas? Jesús tiene autoridad sobre el mar. Jesús tiene autoridad sobre los vientos. Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. ¿Cuánto consuelo hallamos en esto, hermano querido? Hallamos que Dios es un Dios que tiene autoridad. Que el Dios que nosotros tenemos y que habita en nuestro corazón es poderoso en fortaleza. No hay quien pueda hacerle frente. Y quizás cosas en esta vida que te afligen, miedos, terrores que te paralizan. Hermano, cuando este pensamiento venga a tu corazón, tienes que llenarlo con este otro pensamiento. Mi Dios tiene autoridad. No hay nada que a Él le pueda hacer frente. Quizás a vos sí puedes caer en la lona, pero contra Él no pueden. Contra Él no pueden. Es hora de que le busques de todo tu corazón, hermano. Y que sepas que Él es escudo a los que en Él esperan. En tercer lugar, tenemos un episodio increíble. Y es lo que pasa con este hato de cerdos. Los demonios le dicen, déjanos que pasemos a los cerdos. Y Él se los permite. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que los demonios vayan a los cerdos? ¿Por qué? ¿Por qué este episodio tan extraño para muchos de nosotros? Bueno, algunos dicen, una primera explicación podría ser que los demonios querían hacer daño como sea. Entonces ellos fueron a los cerdos y provocaron ellos mismos que los cerdos se fueran a despeñar. Al provocar ellos mismos que los cerdos mueran, sabían que aquellos que eran dueños de los cerdos iban a sellar su corazón contra Jesús al ver perdida su ganancia. Y esta podría ser una primera explicación. Una segunda explicación podría ser que los cerdos, el criadero de cerdos a los ojos de Jesús haya sido malo, porque tú sabes que para los judíos el cerdo es un alimento impuro. Y Jesús permitió que vaya a ellos porque sabía que los hombres que estaban en esa región tenían en el corazón algo que era totalmente pecaminoso. Pero una tercera explicación puede haber sido que estos demonios hayan sido una especie que solo vive en un cuerpo. Y que al no estar en el cuerpo de la persona hayan necesitado estar en el cuerpo de algún otro ser vivo. Pero Jesús mismo provocó que estos cerdos despeñasen y fueran los demonios directamente al abismo. Ahora, este episodio es increíble. Los cerdos eran aproximadamente 2000, como dice la Escritura. Y una legión, dice Barclay, eran 6000 soldados romanos. Quiere decir que por cada cerdo había aproximadamente 3 demonios. Y ellos se despeñaron. Jesús tuvo la sabiduría para liberar a aquel hombre que hace tanto estaba en esclavitud. Y quiero llegar a este punto final y pedirte que me prestes atención, porque es donde quiero que pongamos el corazón
en la aplicación y en la palabra que Dios nos va a dar. Finalmente quiero ver este último punto contigo y vamos a hablar de lo que fue, finalizando este pasaje, una respuesta inentendible. Claro, el hombre queda sentado, vestido y en su cabal juicio, como quizás nunca le habían visto antes los vecinos. Ellos salen presurosamente por el incidente de los cerdos y encuentran el milagro entre sus ojos. La Biblia deja claro que estos hombres vieron con sus ojos el milagro delante de ellos. Y la Biblia también deja claro que no solo lo que ven fue real, sino lo que oyeron, porque los dueños de los cerdos salieron por la ciudad a contar lo que habían visto. Y la Biblia deja claro que ellos contaron la verdad completamente. No omitieron una parte, no fueron y dijeron, miren, aquí hay un hombre que vino y despeñó 2,000 cerdos, hemos perdido toda nuestra ganancia. Tampoco dice la Biblia que ellos fueron y contaron que solo el hombre estaba sano, que había sido un milagro. Dice la Biblia que ellos contaron todo. Contaron que el hombre que había estado endemoniado estaba sano, y también el incidente de los cerdos. Es decir, se presentó delante de la población de aquel lugar dos caminos: ir por el lado de lo material, nuestros cerdos se han perdido, o ir por el lado del milagro. Jesucristo hizo algo que jamás hemos visto. Quiero hacer un paréntesis antes. ¿Sabes qué? Mucho vengo meditando en la importancia que le damos muchas veces, creyentes y no creyentes, a los animales. Muchas veces tenemos piedad, lástima, lágrimas y llantos por animales. Y yo soy uno de ellos. Me encantan los animales. Tengo perros en mi casa. No tengo perros en mi casa, pero los tenía en mi casa paterna. Mis hermanas tienen gatos, tienen conejos, hay algunas que tienen peces. Si nos juntamos los 4 hermanos, hacemos una veterinaria. Amamos los animales. Pero fíjate que Jesús pierde 2,000 cerdos por ganar una persona. Ahora, ¿cuántas veces nuestro corazón es flojísimo ante el sufrimiento de las personas? Sin embargo, ante el sufrimiento de los animales, nuestro corazón se quiebra, lloramos, nos indignamos. Pero ¿qué hay de tus hermanos? Muchas veces nos enteramos con indiferencia que un hermano está pasando necesidad. O nos enteramos con indiferencia de que hay gente en la calle que no tiene que comer, que se ha quedado sin trabajo, que no tiene educación alguna, y no hacemos nada por ellos. Ni siquiera una lágrima cae de nuestro rostro. Pero además de esto, a la población se le pone adelante su trabajo, aquello porque por tanto esfuerzo habían hecho, y el milagro de tener a Jesús entre ellos, este Jesús que si podía sanar, que si podía sacar demonios, podía contra el viento, podía contra los mares, podía contra cualquier cosa. Ahora es inentendible la reacción, o quizás se pueda de algún modo entender. Ellos corrieron a Jesús, le dijeron: sal de nuestros contornos, no te queremos aquí, no te queremos con nosotros. Y le corrieron, le dejaron afuera. Y este es el punto a donde quiero llegar. ¿Cuántas veces corremos a Jesús de nuestra vida? Causa muchísimo dolor en nuestra vida cuando perdemos algo material. Cuando lo que soñamos en la vida, en lo material, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones emocionales,
nuestras expectativas del futuro no se cumplen, nos ponemos mal, nos deprimimos, lloramos. Sin embargo, cuando Jesús se va de nuestra casa, cuando ya no hay Biblia abierta en el hogar, cuando el sacerdote del hogar está frío espiritualmente y no promueve la oración, cuando la mujer está tan afanada por las tareas y por los quehaceres y por los hijos que ya no toca la Biblia, cuando los hijos no tienen influencia espiritual en la casa y Jesús se ha ido de nuestro hogar, no produce eso tristeza, lágrimas, sino solo indiferencia. ¿Ves? Es que tenemos que volver a invitar a Jesús a estar en nuestro hogar, a estar en nuestra casa, y que esa sea la consigna de esta semana. Hermano, que Dios vuelva a estar en tu pieza, en tu casa, en tu hogar. Quizás te has venido haciendo mucho problema por cosas que son materiales. Ya has descuidado lo importante y le has dicho: Jesús, fuera de mis contornos, fuera de mi lugar. En el pasaje aparece una luz de esperanza. Y como Jesús dijo, aquel a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y aquel hombre que vivió el milagro en su carne propia, le decía: Jesús, quiero seguirte a donde quiera que vayas. Y él le dijo: no, ve y diles a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y el hombre comenzó a predicar por todo Decápolis que Jesucristo había tenido misericordia de él y le había liberado de todas las cosas. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? ¿A quién has compartido ese mensaje? ¿Qué puedes hacer para alcanzar y ganar más para Cristo? Quiero dejarte esto, que en esta semana vos puedas decirle: Jesús, quiero que vuelvas a mi hogar, quiero que vuelvas a mi habitación, quiero que vuelvas a mi reflexión, y quiero compartir con otros, si no lo has hecho con los tuyos, la bendición que es tener a Jesús en tu hogar. Quizás no con palabras complejas, quizás no con muchas fórmulas evangélicas, sino con la bendición que es tener a Jesús en tu vida. La bendición que es tener este Dios que tiene autoridad de tu lado. Hermano, que Dios te bendiga en esta noche. Este programa fue una presentación de Iglesia Evangélica Cristo Salva, en la calle Salta 433, capital de Santiago del Estero. Tú eres mi canción, tú escuchas mi clamor, y si tinieblas hay, tú resplandeces.